Bienvenidos a Gabode y Calcio. Hoy vamos a hablar de las eliminaciones en Europa de los equipos italianos. Comenzamos. Vamos a hablar de estas eliminatorias que dejan en bastante mal lugar, la verdad, al fútbol italiano. Y tengo conmigo aquí a Adrián Soria. ¿Qué tal estás, Adri? ¿Qué tal, Antón? Vamos a hablar de estas eliminatorias que, como tú has dicho, se nos ha quedado muy pequeños los equipos italianos y solo uno de ellos ha pasado al cuartos de final. Sí, porque además teníamos 5 equipos aún que seguían vivos después de que el Napoli cayese contra el Granada y que el Inter no pasase de fase de Ujú. grupos en Champions League. Nos quedaban en Champions 3 equipos: Atalanta, Lazio y Juventus. Y después en Europa League teníamos a Milan y a Roma. Y ya digo, cierto es que solamente y a Roma, y la última mencionada, ha sido el equipo que continúa vivo. La verdad es que ya el sorteo fue un poco benévolo con 2 equipos italianos, porque a Milan le tocó en Manchester United, a Atalanta y Real Madrid, a Lazio y Bayern, que son equipos, por lo que sea, bastante potentes económicamente y futbolísticamente hablando, y solamente a Roma, que se enfrentó a Shakhtar, pudo pasar y a eliminatoria. Así que hoy vamos a hablar un poco de si fueron inferiores, de si merecieron esa eliminación o de si plantaron cara, porque yo creo que hay casos bastante Ujú. distintos. Y quizá el primer caso que tenemos que comentar es el de la Juventus, que era seguramente el que tenía la eliminatoria más decantada a favor contra el Oporto, y al final, y a cara que nos dio la Juventus tanto en la ida como en la vuelta, yo creo que de eliminación merecida. Es cierto de que esta Juventus no está siendo la mejor de los últimos años, de que ha notado un bajón tanto en el Hmm. juego como mucho también en nivel individual de los futbolistas, pero cuando el sorteo de la Champions le paró a la Juventus, o emparejó, mejor dicho, a la Juventus con el Oporto, o sea, todos nos vimos, ¿no?, claramente a la Juventus como favorita para pasar, porque el Oporto era el rival más accesible, por así decirlo, ¿no? El más flojo de los que le podían tocar, le tocó, pero sin embargo después lo que hemos visto en el campo ha sido todo muy distinto. Es cierto que la Juventus llega a competir la eliminatoria, pero no termina nunca de dominarla y eso es lo que le ha Hmm. pasado para no estar en cuartos y cara eliminada un batacazo más de la Juventus en Europa. Sí, es que además es lo que comentas, otro batacazo más que ya se suma a la eliminación el año pasado contra el Olympique de Lyon, y esa sensación de que la Juventus estos años se está quedando muy corta en Champions, pese a que en Sí. Italia, la verdad, lleva dominando una década con puño de hierro. Yo creo que hay varias claves de esta eliminación, porque también hay un nombre propio como ese de Federico Chiesa, que apareció tanto en la ida como en la vuelta, pero nos faltó Cristiano Ronaldo, nos faltó Arthur, Pepe hizo una auténtica exhibición, uno de los centrales de los últimos 10 Ujú. años apareció en un momento clave para su equipo, y al final la Juventus no consiguió por A o por B pasar una eliminatoria que yo creo que debería haber pasado, porque el rival era inferior, pese a que en la eliminatoria fue superior el conjunto portugués. Y yo creo que aquí surgen varias dudas. Primero, si a Juventus es el mejor equipo italiano, ¿cómo es posible que pierda así contra un equipo en inferioridad? Y después, ya centrándonos en el equipo de Andrea Pirlo, ¿qué se ha hecho mal? ¿Qué posiciones debería reforzarse? Porque yo creo que tiene bastante trabajo en este verano. Sí, la primera de las claves creo que tiene fácil de respuesta y es que a día de hoy la Juventus no es el mejor equipo italiano porque no lo plasma en juego, no lo plasma en dominio. De hecho, bueno, recién visto esta semana este Juventus un evento, Hmm. creo que hace un partido muy plano, totalmente un suplicio para el espectador, porque no terminan de cajar las piezas a Pirlo y porque tampoco practica un estilo determinado, ¿no? Porque a veces quiere intentar jugar el balón, otras no. Es muy difícil descifrar a esta Juventus. Y sin embargo, ante el Oporto puede ser esa eliminatoria que le diese argumentos positivos a la Juventus para ser favorita para levantar la Champions y, por supuesto ya no es que no lo haya conseguido, sino que es que no pasó y fue yo creo que un fracaso porque el Hmm. rival era muy accesible, fue un fracaso para la Juventus. Es una pena porque era el gran favorito, el gran estandarte, por así decirlo, mejor dicho, del fútbol italiano en las competiciones europeas, como venía siendo en las últimas temporadas, pero se nos ha quedado muy corto y entre lo salvable
yo creo que el nombre de Federico Chiesa es el que se Sí. puede salvar, no solo por los goles, sino por el rendimiento que está teniendo en Serie A y últimamente cosecha el equipo a las espaldas. Sí, el carácter que demostró en la eliminatoria. No sé si te Sí, acuerdas de ese vídeo en el que le preguntan a su padre, Enrico Chiesa, quién va a anotar los goles cuando hoy no esté y Federico dice yo, no sé qué. Pues ese yo. carácter que tiene desde pequeño lo plasmó en esta eliminatoria. Yo creo que a partir de él deberían construir porque la Juventus, recordemos que es un equipo bastante joven, con jugadores como Demiral, como De Gea, como el propio Chiesa, que tienen bastante futuro, así que veremos qué sucede en este mercado. Y los otros dos equipos italianos que estaban en Champions League, tanto Atalanta como Lazio, también fueron eliminados ante rivales muy potentes, campeones de Europa ambos, como son Real Madrid y Bayern. Si te parece, empezamos por la Lazio, que yo creo que era una eliminación cantada. Esta Sí. Lazio evidentemente no estaba al nivel de Bayern, ni mucho menos, y si en el primer partido el primer gol es una auténtica cantada de portero, pues es complicado competir. Y sobre todo porque, bueno, metemos ahora la Lazio al principio que hemos metido que esta semana se nos han caído 5 equipos italianos, pero seguramente el partido de vuelta no hubiese hecho ni Hmm. falta jugarlo en Alemania. A nivel colectivo, a nivel individual, el Bayern de Múnich era superior a la Lazio. Es cierto de que la Lazio había hecho una fase de grupos muy buena, muy positiva, con el Borussia Dortmund, con rivales un poco más asequibles y parejos a su nivel. Hmm. Y a mí me convenció, pero sí que es cierto de que lo emparejaron seguramente contra el gran candidato y favorito a levantar la Champions y que defiende el título como es el Bayern de Múnich. No creo que llegase a competir la eliminatoria en ningún momento porque juega a otro ritmo muy superior al Bayern de Múnich, porque cualquier despiste o desajuste defensivo, como hemos comentado, lo acaba aprovechando el Bayern Hmm. en su favor. Y bueno, era muy complicado. Era una eliminatoria, como te has dicho, muy, muy cerrada a favor del Bayern. La Lazio tenía pocas oportunidades, tampoco pudo pelearla en ningún momento y de hecho en la vuelta en Alemania Chirimbóvil al banquillo porque había que centrarse en Hmm. Serie A y no estaba Simone Inzaghi para echar minutos en las piernas de futbolistas importantes porque sí. Bueno, es que yo creo que directamente se podría decir que la línea defensiva de Ajaccio, incluyendo el portero, es anticompetitiva en Europa, porque no te puedes enfrentar Sí. a un Robert Lewandowski que llega en estado de gracia con esa línea defensiva y con ese portero, que la verdad es muy complicado. Ya en Serie A tienen que hacer los de arriba y los de centro de campo un gran trabajo en el aspecto ofensivo para que no se note tanto, pero es que en Europa muchas veces no te puedes permitir ese bajón que pega a defensa respecto al resto de equipo. Y hay otro equipo de Champions Ujú. que es el Atalanta, se enfrentaba al Real Madrid y yo creo que hubo un debate, de hecho, después de la eliminación, obviamente supongo que te habrás hecho eco de lo que se dijo. Yo creo que el Atalanta intentó jugar, pero el partido Sí. que hizo y la eliminatoria que hizo, es decir, fue decepcionante, pero también yo creo que hay varios condicionantes. Hay varios jugadores que faltaban, por ejemplo, Pasalic aparece en la vuelta y yo creo que no tenía gran ritmo competitivo porque es un futbolista que esta temporada no ha entrado mucho en juego por lesiones. Malinowski fue titular y es un futbolista que tampoco está jugando excesivamente bien. Es decir, yo creo que hay varios motivos de que fuese un poco decepcionante y a Atalanta, pero no creo que haya sido tampoco aquí ya Mm. decepción de año. Hombre, y que también hay que tener en cuenta de que no solo juega un equipo, también juega el Sí. rival y el Real Madrid también se ocupó bueno, de no potenciar las virtudes del Atalanta y de también Hmm. intentar contrarrestarlo como con lo que pueda, ¿no? De hecho, en el partido de vuelta creo que Zidane le gana muy bien la partida táctica al Atalanta, no tanto en la ida, porque con un hombre menos el Real Madrid no supo jugar ese partido y seguramente ese detalle también marcó un poco la eliminatoria, porque el Atalanta juega de los 180 minutos prácticamente 30 lo juega en la ida, a los 30 minutos, a los 20 minutos creo Hmm. que fue. Remo Freuler salió expulsado y yo creo que eso también marcó mucho la eliminatoria porque ya el Atalanta en la ida no pudo mostrar su máximo nivel ni convertir de tú a tú, ¿no? Que aún así estuvo a punto de sacar un 0-0 y de dar algún susto al Real Madrid que hubiese cambiado también el partido de vuelta. Y como tú comentabas, hombres importantes, también el caso de Joseph Ilicic, Sí. que seguramente es el más determinante de Atalanta, no pasaba por su mejor momento, en la ida entra y luego lo quitan, en la vuelta sale suplente y apenas aporta arriba. Si esto igual a Ilicic le llega a pillar el partido,
en ese mes de diciembre, de enero, en el que volvía a recuperar su mejor estado de forma, hubiese sido otro cantar. En ningún momento la Atalanta era favorita, sí que es cierto que era un equipo que le podía generar mucho peligro al Real Madrid, no fue así, pero por muchas circunstancias, no solo porque se venda humo y porque los análisis estén desacertados. Sí, es que además, joder, tienes delante un rival como es el Real Madrid, que bien es cierto que está en un periodo Claro. de reconstrucción, pero es que estás en Europa. Es territorio Zinedine Zidane, territorio Toni Kroos, territorio Luka Modric. Y Toni Kroos en la vuelta hace un auténtico partidazo, pero también hay que decir Sí, que llegas condicionado con la baja de un Remo Freuler, que es un jugador clave para capital. Gasperini. En ese doble pivote, junto con De Ron, es la pareja más afianzada. Puedes bajar un poco a Pesina, pero no Ujú. es lo mismo. Y después en el puesto de media punta ya tienes que buscar una nueva combinación. Entonces hay bastantes condicionantes ahí. Y lo que dices tú, el mejor Josip Ilicic de la temporada ya pasó hace 2 meses. No llegó a esta eliminatoria en su mejor momento. Y al final, cuando Papu se te fue hace 3 meses y tienes a un jugador que es tan inconstante, pero a la vez tan brillante como es Josip Ilicic, si lo tienes en tu mejor momento, te puede decantar una eliminatoria. Pero si no está, la verdad es que pierdes muchísimo. Sí, es justamente lo que pasó, porque ni en la ida pudo aportar Hmm. mucho. De hecho, lo retiró Gasperini en esa polémica que hubo porque necesitaba reforzar el centro del campo. Y en la vuelta cuando jugó para intentar ya la desesperada, por así decirlo, con mucha gente creativa y muchos hombres de ataque en el césped, tampoco brilló. Ilicic era quien tenía, al igual que el curso pasado, Ilicic fue clave para eliminar a Valencia, ¿no? Hmm. Con esa actuación brillante que hizo en Mestalla. Fue clave para eliminar al Valencia, también tenía que serlo para intentar tener más chances de eliminar al Real Madrid, pero al final el otro equipo juega, el Real Madrid creo que hizo una eliminatoria muy buena, muy completa, también muy solidaria, con un Kroos y Modric a un nivel estelar, también Karim Benzema, Hmm. y también hay que tener en cuenta de que el Real Madrid tiene 13 Copas de Europa, no son por casualidad, y esa era su competición, por lo tanto el Atalanta tenía un rival muy difícil por delante, tenía alguna posibilidad por lo que le veníamos viendo y por cómo juega Atalanta, pero sin embargo no se plasmó en el partido. Pero bueno, una eliminatoria al final y 2 partidos mucho menos no pueden tirar por tierra el trabajo de todo, de 3 o 4 años como Hmm. lleva Gasperini haciendo en Bergamo. Sí, bueno, dudo un poco la forma de caer, pero al final que caigas era contra un Real Madrid no, en Champions League, la Sí, verdad es que no es tampoco una gran noticia. Y pasamos a los equipos de Europa League. Tanto Roma como Milan tuvieron, bueno, sobre todo Milan tuvo una eliminatoria muy igualada que se decantó al final en el partido de vuelta por detallitos, pero yo creo que viendo cómo llegaba el Milan, que justamente estos últimos meses se están acumulando muchísimas lesiones y antes conseguía aguantar y sacar adelante muchos partidos, pero después de tantos meses sufriendo lesiones y está costando sacar muchos partidos adelante, pues sí. yo creo que es cierto que ha perdido, pero debe irse con la cabeza alta, porque es un Manchester United y a cara que das, la verdad es que es muy positivo, porque ha tenido minutos de controlar al rival a partir de la posesión, de que no conseguía atacar de forma adecuada en Manchester United, y también la figura de Tomori sale muy reforzada de este doble partido. Sí, Tomori hace un partidazo. Bueno, en el eliminatorio un partidazo Hmm. increíble, en la vuelta sobre todo, a pesar de que el Milan pierde, pero bueno, pero hay central de mucho futuro en el Chelsea, si vuelve al equipo londinense, y en Milán para hacer pareja con Simon Kjær o Romagnoli, yo creo que ha sido un fichaje brutal. En cuanto a la eliminatoria, sí que es cierto de que el Manchester United partía como favorito, pero coincido contigo, te lo subrayo debajo de que creo que el Milan debe salir con la cabeza alta, orgulloso, y que la eliminatoria, a pesar de haber perdido y caer eliminado, debe reafirmar al equipo, porque ya va con muchas bajas. Ismael Benacer no ha podido jugar y era un futbolista importante. Ibrahimovic en la vuelta tiene apenas media hora, con Samu Castillejo jugando de falso 9, pero por las bajas, no porque Pioli se despertase un día y dijese voy a probar a Castillejo de falso 9. Y también porque en el partido de ida creo que tiene oportunidades y al final, Hmm. yo cuando empata Simon Kjær en el descuento, muchas veces en este tipo de eliminatorias y de partidos, sobre todo en Europa,
tienes que tener un equipo con Ángel en el sentido de, con magia, en el sentido de que en los últimos minutos, momentos decisivos, el equipo de la cara y cuando Kiar empató el 1-1, salí con una sensación bastante buena de que el Milan podía en la vuelta plantarse en cuartos de final, pero sin embargo sí que es cierto de que el Manchester fue superior. En la vuelta tuvo algunas que otras ocasiones con Çalhanoğlu, también Dean Henderson, el portero del Manchester, hizo un Sí. partidazo y por lo tanto lo mismo que con la Atalanta y el Real Madrid, compiten dos equipos y al final se lo ha llevado quien mejor ha competido, quien mejor ha sabido mover sus cartas. Sí, es que yo creo que dentro de las derrotas, de las 4 derrotas de equipos italianos, el que más debe estar orgulloso de la eliminatoria por cómo llegaba y por cómo jugó, yo creo que debe Mm, ser el Milan, porque a Juventus sí, hemos sí, dicho que ha sido un batacazo tremendo, y a Atalanta tremendo. decepcionante, porque su nivel de juego no ha estado acorde con el nivel de juego que ha demostrado en muchas ocasiones, y a Lazio no podía plantar cara, pero es que Milan plantó cara con un equipo que en algunas posiciones era la opción B, el futbolista que ocupaba esa posición, pero es que en otros era opción Mm, C, porque Diego Dalot era subiente y el lateral derecho fue Calulu, el lateral derecho de la vuelta. Es decir, sí. muchos condicionantes en esta eliminatoria de Milan, y yo creo que Stefano Pioli debe estar contento, porque de hecho salía Mm, cabreado del partido y decía y felicitaba a Solskjaer diciendo buen equipo, y la respuesta de Stefano Pioli no fue muy amable por su parte. Así que yo creo que dentro de enfado, lógico, por caer eliminado, debía estar orgulloso de sus jugadores porque dieron muy buen partido y también compitieron muy bien. Y el único mm. equipo que pasó fue a Roma. Y a Roma ante un Shakhtar que en la vuelta sobre todo se descosió muchísimo y al final el resultado fue bastante abultado, pero yo creo que una Roma que a mí por formación de plantilla ya me parece un equipo para Europa League. Es decir, yo creo que el Sí, objetivo de los de Fonseca no debe ser entrar en Champions, debe ser entrar en Europa League. De hecho, con la derrota contra el Napoli se reafirma esto que estoy diciendo, porque es cierto que tiene grandes jugadores como Mkhitaryan, como Pedro, como Edin Seco, pero igual que hablábamos que Iheanacho en defensa flojeaba bastante, y a Roma un poco más de lo mismo. sí, pero sin embargo yo es un equipo que me creo Hmm. candidato a llegar a cotas altas en la Europa League. De hablar de favorito de finalista creo que es muy pronto, pero sí que es un equipo que cuando ha competido ante el Shakhtar Donetsk, un equipo que venía de Champions League, en ese grupo Hmm. de Inter, del Real Madrid, me ha parecido un equipo muy, o sea, me pareció en Champions un equipo muy, muy peligroso que podía en Europa League hacer un buen papel. Y la Roma, sin embargo, le compitió muy bien en Roma, le compitió muy bien en la vuelta. Así que a mí es un equipo, la Roma, que me creo en cotas altas. Hmm. La mala fortuna es que le ha tocado en el cuadro, creo que más difícil de la Europa League, ¿no? Con el Ajax ahora en cuartos Sí, y después en semifinales con el Granada, que viene al alza o y buscando United. hacer historia, y con el Manchester United, que ya antes miran lo mismo y que creo que es el gran favorito. Pero sin embargo, como dices, creo que Fonseca tiene una plantilla muy buena para intentar llevar dos competiciones al mismo tiempo, como es la Serie A y la Europa League. Por nivel, creo que ningún jugador está por encima de otro, obviando obviamente el caso, por ejemplo, de Edin Dzeko, cuando se ha entonado, de Pellegrini, ¿no? Hmm. De Gonzalo Villar también, que está entrando en Europa League muy bien. Pero sin embargo, me parece que es un equipo bueno, que es a tener en cuenta en la Europa League, a pesar de que yo creo que es el italiano con menos cartel o que menos esperanza se le tenía en un principio en Europa. Estaba Sí, como un poco olvidado. sí, es que yo creo que si empieza a entrar Edin Seco en Europa League, viendo el nivel que está demostrando Mayoral, tienes dos alternativas Sí, en punta espectaculares. Y además a mí Fonseca me parece un entrenador muy, muy bueno, la verdad. Se discutió en algún caso, sobre todo esa eliminación en Copa, que fue un poco absurda, pero a mí me sí, parece muy contra buen Spezia. técnico y que está consiguiendo que los puntos débiles de este equipo, recordemos que tienen a Pau López en portería, por ejemplo, que lo metimos en decepciones de la temporada, pues está consiguiendo que no se note tanto, que la cantidad de errores Eso es. disminuyan, es decir, es un equipo competitivo. Sí, sí, un equipo muy competitivo y que, como he comentado, es buen entrenador Pablo Fonseca y también muy buen gestor de Hmm. equipo, ¿no? De dar minutos, repartirlos equitativamente, también tomando en mano el mérito de cada futbolista. Y como dices, ha intentado disminuir lo que era los puntos más flojos de la Hmm. Roma, que continúan estando en defensa.
un poco flojo, ¿no? Sobre todo yo destaco, por ejemplo, el partido ante el Derby de Roma, en el que Roger Ibáñez hace un partido horrible, después de ser uno de los mejores centrales Hmm. de Italia en principio de temporada. Por lo tanto, todavía la asignatura pendiente es el papel defensivo, pero sin embargo, a partir de ahí hacia adelante creo que tiene un equipo muy competitivo, muy también muy equitativo, no creo que haya ningún futbolista por encima de otro, y eso yo creo que es un plus para competir en Europa y en Serie A. La Champions en Liga está muy cara porque están metidas Juventus, Hmm. Atalanta, Inter y Milan. También a ver si se ha reenganchado el Nápoles. No creo que le dé para Lazio y Roma y se van a pelear ahí por Europa League, pero Paulo Fonseca creo que es un entrenador para hacer un proyecto a medio y largo plazo en Roma porque tiene miembros para ello. Sí, es que yo creo que además ahora que tiene un pequeño comodín en Serie A, pese a derrotar contra el Napoli ya están puestos de Europa League, pues veremos si consigue competir tanto en Serie A como Europa League, Sí, porque ya que no tienes copa, ¿por qué no soñar un poco con la competición europea que daría una alegría a los tifosi romanistas, pues nunca viene mal. Muchas gracias, Adri, por pasarte por aquí. Veremos cómo lleva a Roma, único equipo italiano que continúa en activo. Dentro de nada, como comienza el Europeo Sub-21. Si no visteis el último vídeo, lo podéis ver, lo tenéis aquí arriba. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.